Buenos días a todos los presentes. Agradezco la presencia de la profesora Diana Carolina Sánchez, especialmente que fue la asesora del trabajo de los estudiantes Johan Mauricio Villegas y Andrea Montoya, la presencia del profesor Carlos Echeverry y los demás. Esta actividad de divulgación de resultados de investigación para la facultad y especialmente para mí es muy importante. Nosotros creemos que el trabajo que se hace en la facultad es un trabajo del día a día, como las hormiguitas, todos los días un poquito, y que la visibilidad de ese gran trabajo que se hace es muy importante y muy trascendente. O sea que para nosotros esta actividad no es un cumplimiento más de compromisos, sino que es una de las actividades más importantes de la visibilidad de la facultad. Hoy entonces nos acompañan Andrea Montoya Giraldo y Johan Mauricio Villegas para presentarnos los resultados de investigación del proyecto nombrado como Consultas Populares, Barreras Institucionales y Tensiones por la Participación Local. Como creo que les contó Melissa, ustedes cuentan con un tiempo aproximado de 45 minutos, una hora. Después intervendrá la profesora Diana Carolina Sánchez y los demás participantes, después de sus intervenciones, pueden hacer preguntas, anotaciones, intervenciones. Adelante entonces, los escuchamos. Muchas gracias, profe. Bueno, muy buenos días a todos los que nos acompañan. Es muy placentero estar como con ustedes hoy. Extenderles pues otra vez el agradecimiento por conectarse con nosotros y estar pues en esta divulgación de resultados. Para los que no nos conocen, como ya dijo pues la profe, mi nombre es Andrea Montoya Giraldo, mi compañero es Johan Mauricio Villegas. Yo estoy en el 10º semestre de Derecho y Johan pues ya acabó pues, de terminar las materias y está próximo a graduarse. Dale la siguiente, Mauro, aquí para que presentemos. Listo, estamos pues hoy en la presentación de resultados de este proyecto de investigación que, como ya dijo la profe, se llama Consultas Populares, Barreras Institucionales y Tensiones por la Participación Local. Este fue pues un proyecto que se realizó en el marco de una convocatoria de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas que se realiza pues para estudiantes. Nosotros la presentamos en el 2018 y terminamos la investigación este año en mayo. Esta investigación también fue cofinanciada por la Vicerrectoría de Investigación en un programa que se llamó Ideación y en el que tuvimos pues la oportunidad de estar con semilleros de investigación y pues como ciertas actividades con Vicerrectoría. Y por último pues contarles que también derivada de esta investigación estamos en proceso de publicación de un artículo que fue pues escrito en el marco de este proyecto y que va a ser publicado en lo próximo en la revista Opinión Jurídica de la Universidad de Medellín. Listo, para esta presentación entonces la idea es como dividir la exposición en dos grandes partes. En la primera parte vamos a contarles cómo surge el proyecto, el planteamiento del problema y la metodología que utilizamos para abordar, digamos, las cuestiones de esta investigación. Y en una segunda parte les vamos a contar entonces cuáles fueron los hallazgos y las conclusiones a las que llegamos. Listo, adelante, Mauro. Hola, buenos días. Entonces, para iniciar con el planteamiento del problema. La investigación surge precisamente de la participación que nosotros teníamos en el semillero de estudios sobre minería. Para la fecha estábamos estudiando asuntos como, por ejemplo, la autonomía territorial, las facultades de los consejos municipales, especialmente lo dispuesto en el artículo 313 de la Constitución Política, en sus numerales 7 y 9. El 7 menciona que está dentro de las facultades de los consejos reglamentar los usos del suelo, mientras que el 9 menciona que dentro de sus facultades está dictar las normas para el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico y cultural de los municipios. Finalmente nos concentramos también en un tema, las consultas populares, debido al gran impulso que estas estaban teniendo a nivel nacional. Las consultas populares tomaron gran protagonismo y la mayoría de los municipios en los que se pretendía hacer explotación minera, pues optaron por este mecanismo de participación como respuesta mejor al desconocimiento del gobierno nacional para involucrar a las autoridades locales
y a la población en general a la hora de tomar decisiones en cuanto a estos proyectos mineros, que en última lo que iban a hacer era afectar a su territorio y comprometían los derechos a gozar de un medio ambiente sano y también a la protección de sus recursos naturales. Frente a esta situación, pues empezamos a ver una serie de colisiones, una serie de colisiones por las consultas populares, por el apogeo que estaban teniendo, y se empezaron a presentar una serie de discusiones alrededor de la distribución de competencias en el ordenamiento territorial. En ese sentido, pues empezaron a involucrar los intereses del gobierno nacional, también de las administraciones locales y también de las comunidades en general, por definir quién tenía la última palabra sobre lo que se podría o no se podría hacer dentro del territorio. No obstante, y aquí hay que hacer la claridad, que el mecanismo de la consulta popular estaba totalmente vigente en el ordenamiento colombiano, incluso aún lo está, y más para la exclusión de proyectos mineros, que también ahorita vamos a mencionar qué disposiciones eran las que regulaba pues esta facultad. Es claro que a pesar de su validez, había una dificultad, y es que se presentaron una serie de prácticas que obstaculizaron el desarrollo efectivo de las consultas populares, es decir, había una serie de limitantes de diferentes tipos, dentro de las que se lograron analizar en el semillero por la participación activa, como lo mencioné ahora. Nosotros en el semillero tuvimos la oportunidad de ser coadyuvantes en consultas populares en Pasca, en Cumaral y en San Lorenzo. Participamos pues apoyando la constitucionalidad del mecanismo para la exclusión de la minería del territorio, y cuando participábamos en estos procesos pues nos encontrábamos que había falta de voluntad política y también había falta de recursos financieros. Esta situación pues fue la que nos invitó realmente a preguntarnos, venga, esto es lo que estamos viendo, porque desde los medios locales, desde los medios nacionales de comunicación se están presentando esta serie de tensiones. Hay personajes que están en contra y otros personajes que están a favor. Entonces esos actores nos han entregado como un montón de insumos para poder determinar si en efecto se han presentado barreras institucionales a la hora de la materialización de las consultas populares. Este fue entonces el detonante para esta investigación, teniendo en cuenta pues que ya conocíamos y queríamos profundizar en cuanto a qué otras consultas populares habían tenido inconvenientes a la hora de su materialización. Específicamente, para poder determinar qué barreras institucionales se estaban presentando, nosotros escogimos a 3 municipios que nos sirvieron de foco para hacer nuestra investigación: Pueblo Rico en Antioquia, Cajamarca en Tolima y Córdoba en Quindío. La elección de los 3 municipios no responden a una cuestión de azar. Los 3 municipios tienen particularidades bien diferentes. Por ejemplo, Pueblo Rico es un municipio de Antioquia, Cajamarca, como lo mencioné, Tolima, y Córdoba en Quindío. Esa fue como el primer filtro para escoger los municipios. Ahora, los 3 procesos sociales habían sido totalmente diferentes y las 3 decisiones del Tribunal Administrativo habían sido también diferentes. En Pueblo Rico y en Córdoba, por ejemplo, la consulta popular no logró llevarse a cabo, mientras que en Cajamarca la consulta popular sí se materializó, hubo votación y ganó el no a la minería dentro del territorio. Entonces esas fueron las 3 razones por las que nosotros elegimos estos 3 municipios. Ahora, ¿qué sabíamos referente al tema? Teníamos claro que entre el año 2013 y el 2018 se habían adelantado 10 consultas populares con una participación de 73.297 personas, según datos de la Registraduría Nacional. Que estas consultas populares también se habían adelantado en casi todo el territorio nacional, por mencionar algunas. Se habían hecho en el Carmen del Darién, en Piedras, en Cumaral, Pijao, Cajamarca, Cabrera, etcétera, etcétera. ¿Qué sabíamos? Sabíamos además que en todas las consultas se superó el umbral y se había decidido en contra de la explotación minera. Un punto importante, teniendo en cuenta que la participación democrática, o por lo menos cuando se trata de sufragar, no es muy activa en nuestro país, pues para sorpresa de nosotros, en las consultas populares, en todos los casos se superó siempre el umbral. Para superar el umbral, tiene que votar la tercera parte del censo electoral, según lo dispuesto por la ley 142, la ley 134, perdón, de 1994. Y en ese sentido, pues lo que se decía allí se hace obligatorio siempre y cuando la pregunta obtenga la mitad más uno de los votos, y como se acaba de mencionar, pues se logró en todas las consultas populares que se adelantaron. Ahora, éramos conscientes de que había dificultades para materializar lo decidido, en clave pues a lo que les mencionaba ahora, por las tensiones que se venían presentando entre el gobierno nacional, las autoridades locales y la población como tal. Esta situación pues empezó también a llamarlo la atención, y partimos del hecho de que materializar lo decidido no es simplemente qué hacer después de que las personas votaron por el sí o por el no a la minería,
sino también qué estaba pasando después de que se conformaba la consulta popular, el Consejo avalaba, pero en sede judicial se estaban cayendo las consultas populares. Entonces también fue como un punto de partida importante analizar qué pasaba antes de la configuración misma de la consulta popular y qué iba a pasar o qué estaba pasando después, ya cuando efectivamente se había logrado la votación. Finalmente, pues encontramos también una serie de criterios dispares entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Las salas del Consejo de Estado en muchas ni siquiera tenían consenso, unas avalaban las consultas populares como el mecanismo idóneo para excluir la minería del territorio, mientras que otras pues decían que no, porque se desbordaban las competencias de los alcaldes. Frente a esta situación, pues también cabe precisar que la Corte Constitucional fue el tribunal que más avances empezó a mostrar en cuanto al reconocimiento de la consulta popular. Al principio pues fue un avance algo tímido, pero fue paulatino, al punto tal de que en el 2015, con la sentencia T445 del 2016, perdón, se da pleno reconocimiento a la consulta popular como un mecanismo idóneo para excluir a la minería de los territorios. Así las cosas, pues nosotros nos preguntamos, para partir y para mejor desenvolvernos en este tema del trabajo, ¿cuáles son las barreras institucionales que se identifican en la ejecución de las consultas populares relacionadas con la minería para el ejercicio efectivo de la participación ciudadana en los municipios de Pueblo Rico, Antioquia, Cajamarca, Tolima y Córdoba, Quindío? Para desarrollar esta pregunta nos trazamos un objetivo general, el cual fue describir las barreras institucionales que se presentan en la ejecución de las consultas populares para el ejercicio efectivo de la participación ciudadana en los municipios de Pueblo Rico, Cajamarca y Córdoba. Y también para darle contenido en sentido a ese objetivo general nos planteamos 3 objetivos específicos. El primer objetivo específico fue identificar la función que cumple la participación ciudadana a la luz del ordenamiento jurídico colombiano. El segundo fue identificar el alcance de las consultas populares como mecanismo de participación ciudadana en Colombia. Y un tercer objetivo específico que fue caracterizar las barreras institucionales presentadas en las consultas populares de los municipios de Pueblo Rico, Cajamarca y Córdoba. Esto es básicamente la estructura de nuestra investigación. Bien, una vez delimitados pues como es el objetivo general y los objetivos específicos, es importante entonces contarles cuáles fueron esas categorías principales que utilizamos dentro de la investigación y que son también las que le dan sustento pues como a todo el desarrollo del trabajo. Específicamente en lo que tiene que ver con democracia participativa, nosotros retomamos la concepción que Alfredo Ramírez y el profesor Carlos Fernando Echeverri han trabajado en esta materia y entonces consideramos que la democracia participativa es una opción del modelo político constitucional que tiene 2 implicaciones. Una, que se insertan instrumentos participativos de las cartas políticas, entonces está desde el plebiscito hasta el referendo y otros mecanismos, y ello, pues, digamos, tiene como consecuencia que los ciudadanos puedan participar más activamente en las decisiones políticas del Estado, pero que además tengan mayor control sobre los gobernantes. Es decir, la democracia participativa complementa a la democracia representativa. Ya en lo que tiene que ver con el derecho a la participación, acá pues utilizamos también como referente al profesor Fabio Velázquez y a la profesora Esperanza González, que respecto de la participación han entendido que esta es un proceso social en la que hay individuos o grupos que se alinean frente a intereses concretos y que lo que buscan es mantener o transformar los sistemas vigentes de organización social y política. Sí, bueno, con lo que tiene que ver con la participación ambiental, aquí retomamos a la profesora Gloria Amparo Rodríguez, que pues ha hecho un estudio juicioso respecto a esta materia y que ha entendido que la participación ambiental implica el involucramiento de las comunidades en lo que tiene que ver con la gestión de los ecosistemas, la protección ambiental y cultural y sobre todo también la asignación de cargas ambientales. La profe entiende también que para que exista participación ambiental se deben asegurar estos 3 asuntos que hay aquí. Primero, el acceso a la información para que efectivamente los ciudadanos puedan conocer los proyectos que van a estar dentro de sus territorios. 2, el acceso a la justicia para que efectivamente ellos puedan echar mano de los mecanismos administrativos y judiciales frente a los cuales pueden participar. Y 3, el derecho a participar de manera amplia en las, pues, y digamos, incidir en las decisiones de las autoridades ambientales. Bueno, respecto del concepto de barrera institucional, que es también, digamos, una categoría muy importante en este trabajo, hay que decir que este fue un concepto que hicimos pues como construcción propia, luego una lectura juiciosa de la jurisprudencia y que entendemos barrera institucional como
el impedimento o los factores que obstaculizan el ejercicio del derecho a la participación ciudadana, y que entendemos que eso, pues que las barreras se presentan sobre todo cuando se dan como tres asuntos. El primero, una intromisión injustificada del Estado en la regulación del derecho a la participación. Eso se puede dar cuando se dan cargas excesivas pues en el ejercicio del derecho, cuando se imponen exigencias desproporcionadas, y la Corte Constitucional ha dicho pues que eso se resuelve con lo del test de proporcionalidad. Bueno, el segundo asunto es que también consideramos que se da una barrera institucional cuando hay un desconocimiento de los deberes de respetar, asegurar, proteger y promover por parte del Estado. Eso pues ahorita lo vamos a tratar de manera más extensa respecto de las dimensiones del derecho a la participación. Y por último, consideramos también que hay una vulneración al derecho a la participación cuando no se respeta el principio de expansividad y universalidad, que básicamente lo que pretende es que no se retrocedan los niveles de protección alcanzados. Dale, Mauro. Listo, bueno, esas son como las categorías principales. Ahora vamos a contarles pues un poquito cuál fue el diseño metodológico que utilizamos para este proyecto. Bueno, hay que decir que esta es una investigación de tipo cualitativo, porque nosotros utilizamos pues una estrategia de visitas al territorio, y porque nuestra preocupación está más centrada en la interacción de los actores con el derecho. El nivel de la investigación, como vieron en el objeto, pues o el objetivo principal, es un nivel descriptivo y tiene un enfoque sociojurídico. Acá es importante pues como detenernos para explicar pues que el enfoque sociojurídico implica un lugar de enunciación de nosotros pues como investigadores, porque en este enfoque sobre todo hay una preocupación por ver cómo se insertan pues o cómo interactúan los discursos, los actores y en general las instituciones con el saber jurídico, y las fuentes son las propias de las realidades sociales. Eso entonces es importante para tener en cuenta como desde dónde estamos ubicados. Y finalmente pues también contarles que utilizamos una estrategia complementaria. Una estrategia, pues digamos, echamos mano de la investigación documental, y en un primer momento entonces revisamos la normativa, la jurisprudencia y la doctrina de lo que tiene que ver con la participación ciudadana y la participación ambiental, y eso lo complementamos con visitas al territorio, donde también pudimos como obtener la información de todo el procedimiento de las consultas de los municipios. Entonces, en los territorios pudimos acceder a los acuerdos municipales donde se convocaba la consulta, a las motivaciones de los alcaldes cuando eran estos los que, digamos, promovían la iniciativa, en general pues a los documentos de la registraduría, bueno, y demás. Y también realizamos entrevistas semiestructuradas con los actores involucrados, funcionarios de las alcaldías, concejales y las personas de los comités que promovieron las consultas y que pues también entrevistamos. Listo, dale, Mauro. Bueno, ahora sí entrando un poco como en materia, acá tenemos una tabla pues que diseñamos pues dentro del trabajo, y que explica entonces cómo entendemos nosotros el derecho a la participación y cuáles son esos contenidos obligacionales que entendemos se desprenden de este derecho. Acá es importante decir que nosotros también retomamos pues a Abramovich y Curtis, que han entendido que respecto de los derechos tanto civiles como los derechos sociales, económicos y culturales, el Estado no solamente tiene unos deberes de abstención, es decir, dejar que los ciudadanos ejerzan sus libertades y derechos, sino que también tiene una serie de obligaciones positivas que implican, por ejemplo, pues que utilice el poder de policía cuando eso sea pues necesario, que pueda pues disponer de la administración de justicia a los ciudadanos, y bueno, una serie también de asuntos que implican erogaciones económicas para que los ciudadanos efectivamente puedan ejercer sus derechos. Acá entonces están las 4 dimensiones del derecho, que son respetar, proteger, asegurar y promover. Respecto de esta dimensión de respetar, aquí entonces entendemos que el Estado debe abstenerse de injerir en el ejercicio del derecho, es decir, debe abstenerse de impedir el ejercicio de las libertades de los ciudadanos, y digamos de una lectura de la jurisprudencia, entonces identificamos cuáles son esas libertades
prevalentes, como son la no censura, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la posibilidad de elegir y ser elegido y, pues como ya también lo habíamos dicho anteriormente, ser cuidadosos de que en la regulación no cometa excesivos formalismos que hagan nugatorio el derecho. Ya en lo que tiene que ver con la esfera de la protección, lo que debe garantizar aquí el Estado es que terceros no obstaculicen el ejercicio de las libertades de los ciudadanos y en esa medida entonces debe asegurar que la participación sea voluntaria, pues la participación de las personas y que en esa medida no exista coacción. También debe garantizar que las decisiones sean efectivamente el resultado de opciones personales y que los procedimientos fijados normativamente en las leyes y en general pues en las reglamentaciones se cumplan, porque así es la manera entonces de que los ciudadanos pueden entender que el Estado no ha cometido arbitrariedades, pero que también terceros están respetando sus derechos. En lo que tiene que ver ya con la dimensión del aseguramiento, aquí entonces sí entendemos que hay unas obligaciones positivas por parte del Estado que incluso implican erogaciones económicas, porque en este asunto de la participación el Estado debe asumir los costos de toda la actividad electoral, un asunto pues que a uno le parece evidente, pero que igual ahorita vamos a ver que en este asunto generó muchas dificultades. Bueno, y las demás, pues aquí que entendemos están insertas en esta dimensión, son las de disponer de los elementos necesarios para el ejercicio electoral, tanto de, digamos, las mesas, los jurados y demás, y garantizar la vigilancia para que esto se pueda desarrollar efectivamente, vigilancia que también se puede entender como la disposición de la Administración de Justicia para cuando haya controversias. Por último, en la dimensión de la promoción, pues o en este asunto de promover, aquí entendemos que el principio de participación tiene el derecho de participación tiene dos características y es que debe ser expansivo y universal. Expansivo porque ha dicho la Corte debe ampliarse progresivamente tanto cuantitativamente, es decir, en los espacios de participación como cualitativamente, es decir, en la calidad de la participación y porque, como ya dijimos, no se debe retroceder en los niveles de protección, eso respecto de la expansividad. Y respecto a la universalidad, también ha dicho la Corte, se entiende que no solamente pues, debe estar en las esferas públicas o políticas, sino que se debe ampliar a las esferas económicas, familiares y demás. Listo, Mauro. Ahora, frente al marco jurídico de la consulta popular está contenida en el artículo 103 de la Constitución Política, artículo que define cuáles son los mecanismos que tiene el pueblo para participar. Luego nos encontramos con la ley 134 del 94, que sería el primer avistamiento de regulación y de definición, pues, como de algunas situaciones de los mecanismos de participación. Dentro de los objetivos que se planteó la ley 134 del 94 está en la de regular los mecanismos de participación ciudadana y como segundo objetivo se trazó establecer las normas fundamentales por las cuales se regirá la participación ciudadana. El artículo 8, por ejemplo, nos trae cuál es la definición de la consulta popular, la cual voy a leer a continuación. Abro comillas. La consulta popular es la institución mediante la cual una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local es sometida por el presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto. En todos los casos, la decisión del pueblo será obligatoria. Cuando la consulta se refiere a la conveniencia de convocar una asamblea constituyente, las preguntas serán sometidas a consideración popular mediante ley aprobada por el Congreso de la República, mientras que el artículo 50 y siguientes se encargan de definir los procedimientos y las particularidades de la consulta popular como mecanismo de participación ciudadana. Tendríamos que decir además que otro de los del marco jurídico, otra de las leyes que aparecían en el escenario pues, de la investigación fue la ley 136 de 1994, específicamente su artículo 33, el cual, después de la lectura, pues vamos a entender que era el que daba vía libre a llegar a utilizar consultas populares cuando en desarrollo de proyectos de naturaleza turística, minera o de otro tipo amenazaran con crear un cambio significativo en los usos del suelo, que significaran una transformación a las actividades tradicionales que se daban dentro del municipio. Cuando se presentaban ese tipo de situaciones, pues el artículo 36, el artículo 33, lo que definía era que cuando hubiera algún tipo de intromisión en cuanto a los usos del suelo que pudieran tener injerencia directa en transformaciones económicas y culturales, pues el mecanismo llamado a prosperar era la consulta popular. Sin embargo,
Este artículo 33 fue declarado inexequible en la sentencia C053 de 2019, sentencia que responde también a un cambio que se da en la Corte Constitucional a partir de la sentencia SU 095 del 2018 y que cercenó la posibilidad de que a través de una consulta popular las personas pudieran decidir sobre que no querían minería dentro de los territorios. Finalmente tenemos la ley 1757 de 2005, conocida como el Estatuto de Participación Democrática. Esta ley introduce un cambio fundamental y es que la convocatoria a consulta popular ya puede ser por iniciativa ciudadana, siempre y cuando haya un grupo significativo no menor al 10% del censo electoral quien participe y convoque a la consulta popular. Esto es un cambio pues, que no se tenía en la ley 134, porque la 134 solamente daba esa facultad al alcalde. El alcalde era quien podía presentar la iniciativa y el consejo era finalmente quien decidía si era conveniente o no ir a una consulta popular. Frente al procedimiento, pues en este punto hay que retirar que el alcalde o el grupo ciudadano que elevan la solicitud pueden ser uno u otro, pero que en ambos casos dicha petición primero debe surtir concepto favorable por la respectiva corporación pública. En el caso de nosotros, como eran 3 municipios, pues el llamado a emitir el concepto era el consejo. Y posteriormente, pues ya se pasa a una revisión ante el juez de lo contencioso administrativo competente, quien va a centrarse en 2 puntos para decidir si la consulta popular en efecto se puede llevar a cabo o si por el contrario no se puede llevar a cabo. El primer asunto que se revisa es si lo que se va a someter a consulta popular es constitucional o no. Y el segundo asunto es determinar la legalidad de la pregunta que se va a someter a votación. Este es pues como el procedimiento que se surte en cuanto a la presentación de una consulta popular. Bien, como ya ahorita pues anunciábamos, respecto de las consultas populares han habido pronunciamientos dispares de las altas cortes, lo que ha hecho pues como que se presente un choque de trenes en este asunto. En la Corte Constitucional, desde el 2014 con la sentencia 123, había establecido que los municipios debían participar dentro de las decisiones que se tomaran pues, respecto a proyectos extractivos y específicamente había hecho que si esto no se presentaba, pues se estaba vulnerando la autonomía territorial. Ese asunto se va consolidando también con la sentencia 273 de 2016, cuando declara inexequible el artículo 37 del Código de Minas, que establecía pues, o que no tenía en cuenta los municipios para este tipo de decisiones. Y con la sentencia T445 de 2016, digamos, la Corte, que en un comienzo parecía tímida respecto a ese asunto, ya con estas sentencias quedan establecer que los municipios efectivamente tienen competencia para prohibir actividades extractivas dentro de su territorio. Y incluso esta sentencia tiene un auto donde explica, digamos, claramente cuál es la posición de la Corte. Luego de esta posición, en 2018, la Corte dice que se aparta de lo decidido en la T445 y establece que las consultas populares no son el mecanismo a través de los cuales los municipios o las comunidades pueden oponerse a los proyectos extractivos, porque entiende en ese momento de esta corporación que los recursos de las regalías son recursos exógenos y que en esa medida solamente el Congreso de la República es el que puede disponer de este tipo de asuntos. Digamos, con eso la Corte cambia de posición respecto de lo que venía diciendo en la autonomía territorial y de las localidades. Y esto contrasta a su vez con lo que también sostuvo el Consejo de Estado, bueno, algunas secciones del Consejo de Estado, porque por ejemplo en 2018 la Sala Cuarta del Consejo de Estado, en un caso que tenía que ver con el municipio de Urrao, se pronuncia estableciendo que efectivamente los municipios sí podían o tenían competencia para prohibir actividades extractivas, entendiendo 2 asuntos. Uno, que el principio de subsidiariedad implica que las autoridades que más cercanas están a los ciudadanos son las alcaldías y digamos los consejos, y que en esa medida por un asunto de racionalidad administrativa son las que mejor conocen las necesidades del territorio. Y 2, porque también dando aplicación al principio de rigor subsidiario, entendieron que en materia ambiental las autoridades locales pueden imponer medidas más rigurosas respecto de este tipo de asuntos. Bien, entonces ya con ese panorama pues de las consultas populares y de que lo que ha ido pasando
pues a lo largo de estos años les queremos contar entonces cuáles fueron los hallazgos que encontramos durante la investigación. Mauro, está silenciado. Gracias, Andrea, perdón. Entonces vamos a iniciar con el municipio de Pueblo Rico. Pueblo Rico es un municipio que está ubicado en el suroeste antioqueño, limita con Tarso, Jericó, Andes, Hispania, Bolívar y Salgar. Su economía básicamente se caracteriza por el cultivo de café, la caña panelera y el plátano. Frente a las áreas de concesión, pues cuando hacíamos una investigación exhaustiva en la Agencia Nacional de Minería y según un mapa minero que tenía la gobernación de Antioquia, en el municipio ya había un contrato de concesión por un área importante, una cantidad de 4.316 hectáreas que ya estaba adjudicado y estaba en proceso 3 propuestas a la espera de ser resueltas. Frente a esta situación, pues vale la pena mencionar que en Pueblo Rico nunca se mencionó o se notificó a las autoridades municipales, y mucho menos a los ciudadanos, de la concesión de esos títulos mineros dentro del territorio, razón por la cual se crea el COCOSOF o Comité de Concertación Social Pueblo Rico por la Defensa del Territorio, que fue el grupo social que impulsó todo el tema de la socialización de lo que estaba pasando en Pueblo Rico y fue la que estuvo a cargo como de indagar acerca de la consulta popular y de lo que estaba pasando a nivel nacional con este mecanismo de participación. Entonces el COCOSOP nace, como ya se había mencionado, como una apuesta para incidir en la defensa del territorio. Se empiezan a llevar a cabo una serie de cabildos abiertos, en muchos de ellos se contó con la participación de la administración y los concejales en uno de estos cabildos pues se comprometen a través de un mandato popular a convocar a una consulta popular que se llevaría a cabo en el 2015. Frente a esta consulta popular, pues el alcalde es quien eleva la solicitud. Efectivamente, lo que hace el consejo es avalar la propuesta, menciona que sí, que en efecto es totalmente válido que se haga una consulta popular para que los habitantes del territorio puedan definir si quieren o no minería dentro del territorio. Finalmente, para cumplir pues, con el trámite, se eleva toda esta documentación, la pregunta y la justificación de la consulta popular con el visto bueno del Consejo al Tribunal Administrativo de Antioquia, quien niega la posibilidad de llevar a cabo una consulta popular en Pueblo Rico, sustentando su decisión en el artículo 37 de la Ley 685 de 2001, o el Código de Minas, el que Andrea acaba de mencionar hace unos minutos, el cual disponía que la competencia para decidir sobre la legalidad de proyectos mineros radicaba únicamente en el Estado, entendiendo el Estado como las autoridades nacionales. En ese sentido, pues el Tribunal Administrativo resuelve que la consulta popular, la iniciativa mejor de la consulta popular, no se ajusta a la Constitución política en vista de que el alcalde desbordó las competencias y funciones que se le atribuyeron a través de la ley. Entonces, se niega este proceso participativo. Lejos, pues, como de abandonar la lucha, en 2017, ya con unos nuevos acontecimientos, se decide llegar a una nueva consulta popular. Dentro de esos acontecimientos se destaca el hecho de que se declaró inexequible el artículo 37 de la Ley 685 a través de la sentencia C273 de 2016, sentencia que fue iniciada, o demanda mejor al artículo que fue iniciada por la Clínica Jurídica de la Universidad de Antioquia, y adicionalmente pues por los pronunciamientos de la misma corporación en sentencias como por ejemplo la C035 y la T445, ambas del 2016, las cuales dieron vía libre a la materialización de las consultas populares dentro de los territorios porque las autoridades locales eran competentes para llevarlas a cabo. Estas sentencias pues también se caracterizan porque reconocieron de manera sistemática la importancia de la autonomía municipal en el ordenamiento de su territorio y la competencia constitucional para prohibir las actividades mineras. Teniendo pues esto claro, de nuevo se inicia con la iniciativa surge del alcalde, claramente en compañía pues del COCOSOP, que fue el movimiento social que acompañó todo este proceso de redignificación y de participación. De nuevo pasa al Consejo Municipal, quien avala la solicitud, declara que es conveniente llevar a cabo una consulta popular para decidir acerca del rumbo de su territorio en cuanto a si querían explotación minera o no. De nuevo pasa al tribunal y el tribunal esta vez también niega la solicitud,
pero con unos argumentos diferentes. El primer argumento es que ellos mencionan que si bien es cierto que dentro de las competencias del municipio está la posibilidad de excluir proyectos mineros que pretendan adelantarse en el territorio con base en la sentencia anteriormente mencionada, la C035 y la T445, la pregunta era capciosa, lo que en últimas hacía que los habitantes se predisponieran al haber un contenido valorativo dentro de la pregunta. Así las cosas, pues en Pueblo Rico nunca se pudo llevar a cabo una consulta popular y la actividad minera pues siguió en firme hasta la fecha porque no se pudo a través de este mecanismo de participación excluir el territorio de la minería. Estas son algunas de las fotos que nosotros tomamos. El municipio como tal, están las pancartas pues que hacían en pro de la socialización de lo que estaba pasando en el municipio, porque como les conté al inicio de la presentación de Pueblo Rico, ni las autoridades ni los habitantes como tal tenían conocimiento de lo que allí estaba pasando. Bien, entonces el municipio de Cajamarca es un municipio que está ubicado en el departamento del Tolima y que limita pues específicamente también con el departamento del Quindío, con algunos municipios como Don Pijao y Calarcá. Este municipio hay que decir que tiene pues digamos una gran vocación agrícola, es el primer productor de arracacha a nivel nacional y es conocido como la despensa agrícola de Colombia. Respecto del área de concesión, nosotros pues encontramos que desde 2007 la empresa sudafricana Global Ashanti tenía allí 6 títulos mineros que correspondían alrededor de 15.220 hectáreas y que estaba integrado en todo caso a un proyecto mucho mayor que se denomina La Colosa y que comprometía también parte del territorio de la ciudad de Ibagué y otro municipio que es Piedras. Incluso pues dentro de las entrevistas con los habitantes de Cajamarca encontramos que La Colosa pues comprendía un área mucho mayor que incluía el Quindío pues como el Valle del Cocora, bueno, es un proyecto pues digamos bastante amplio. Ya con lo que tiene que ver pues, con el procedimiento de la consulta popular, resulta que Cajamarca en el 2015 tuvo el primer intento, fue por iniciativa del alcalde que lo alegó al Consejo Municipal y en ese primer intento no hubo posibilidad de avalar la consulta porque hubo una votación de 10 contra 1 en el Consejo. Después, en el 2016, como detonante de esta decisión del Consejo, se crea entonces un comité promotor que logra recoger 4.800 firmas para que se llevara nuevamente la posibilidad de realizar la consulta al Consejo y esta vez entonces el Consejo sí avala la realización y también lo hace el Tribunal Administrativo del Tolima. Entonces, pues digamos, de Cajamarca sí se logró realizar la consulta y logra entonces realizarse la actividad electoral teniendo como resultado 6.165 votos a favor y 76 en contra. Aquí pues también algunas fotos de lo que fue la consulta popular en Cajamarca, que digamos fue un hito en el país porque también fue de las primeras que se realizó. Bien, el municipio de Córdoba. El municipio de Córdoba es un municipio que está ubicado en el sur del Quindío. También pues su economía está básicamente fundamentada en la agricultura y la ganadería. Y allí había también un área de concesiones mineras que estaban pues para exploración y explotación de alrededor de 1.626 hectáreas. En este municipio hubo también, digamos, unos asuntos muy particulares respecto al procedimiento de la consulta popular, porque también hay en el 2015 los primeros como acercamientos de las comunidades, se realiza un cabildo abierto y de allí entonces sale, digamos, toda una organización ciudadana para promover la consulta popular, lo que hace que en el 2017 el alcalde le dio al consejo la solicitud, teniendo pues una respuesta favorable por parte de los concejales y entonces se programa la realización de la consulta para diciembre de ese mismo año. Cuando estaba próximo a realizarse la consulta, como en el mes de noviembre, la registraduría le envía una comunicación al alcalde diciéndole que no disponía de los recursos para realizar la actividad electoral, que porque el Ministerio de Hacienda no había desembolsado el dinero. El alcalde al ver pues esta situación le dice a la registraduría que entonces ellos van a financiar los comicios electorales. La registraduría le responde que no puede pues hacer como el trámite y entonces el alcalde decide interponer una tutela
para que no se vulnere el derecho de la participación. El Tribunal del Quindío le da la razón al municipio y entonces le ordena tanto al ministerio como a la registraduría que efectivamente realicen las acciones tendientes para que se puedan realizar los comicios y bueno, pasa un tiempo, no hay como ninguna actividad desplegada por parte de la registraduría ni por parte del ministerio, se interpone entonces un incidente de desacato. El Tribunal del Quindío efectivamente también encuentra que hay un incidente de desacato y pues las entidades nacionales apelan, esto va al Consejo de Estado y el Consejo de Estado lo que resolvió fue que la acción de tutela en este caso no era procedente, sino que el mecanismo que debió haber utilizado era un conflicto negativo de competencias. Frente a esto, pues es un asunto que incluso todavía está en el Consejo de Estado y por eso pues Córdoba no pudo tampoco realizar su consulta. Aquí pues también algunas imágenes del municipio. Y ahora vamos a, digamos, a contarles entonces cuáles fueron esas barreras institucionales que encontramos dentro de este trabajo. La primera barrera institucional es la que tiene que ver con los comunicados de la Procuraduría General que advierten de sanciones a los funcionarios locales. Aquí encontramos entonces que en general, por ejemplo, en el municipio de Pueblo Rico, de Cajamarca y de Córdoba, había una intención de las autoridades locales de apoyar los movimientos sociales que en su momento abogaban por la realización de la consulta o incluso en algunos municipios, como ahorita vemos, fue iniciativa de los alcaldes, pero esto, digamos, se fue fracturando se fue fracturando cuando se presentaron las declaraciones de la Procuraduría diciendo que se iba a investigar tanto a los alcaldes como a los concejales que decidieran apoyar esta serie de consultas. Entonces aquí hay un asunto que nosotros encontramos como un claro impedimento del ejercicio del derecho, pues y obviamente una vulneración a lo que ya dijimos de las dimensiones de respetar y proteger, porque en este caso pues la Procuraduría incluso en el municipio de Cajamarca dijo públicamente que iba a investigar al alcalde de Ibagué, porque en Ibagué ya se había realizado, pues, o ya se había promovido la consulta, y se reunió también con los concejales de Cajamarca para decirles que los que votaran favorablemente, pues, iban a resultar investigados. Entonces, aunque pudiera parecer que, aunque pudiera objetarse que esto hace parte de las funciones de la Procuraduría, porque en el artículo 24 del decreto 262 se establece que una de sus funciones es vigilar el ejercicio de la autonomía y de los derechos de las entidades territoriales y promover las acciones pertinentes cuando se desborden los límites de la autonomía o se desconozcan los derechos de las entidades territoriales. Nosotros encontramos que este sí efectivamente es una barrera por dos asuntos. Uno, porque específicamente en el municipio de Cajamarca ya el Tribunal Administrativo del Tolima había avalado la consulta y en ese caso entonces estaba desconociendo lo que el Tribunal Administrativo había establecido, y porque también para ese momento, digamos, ya habían los pronunciamientos de la Corte Constitucional frente a esta materia. Entonces, en esa medida es que consideramos que hay una clara intromisión por parte de la Procuraduría. Frente a la estigmatización, para desarrollar este término, pues nosotros nos acogimos a la definición aportada por Goffman, quien menciona que un estigma es una marca, una señal, un atributo profundamente deshonroso y desacreditador que lleva a su poseedor de ser una persona normal a convertirse en alguien manchado. En esos tres procesos participativos, la defensa del territorio fue el elemento común quienes se vieron estigmatizados por diferentes actores que eran estatales, pero que también eran no estatales, quienes veían en la participación de los diferentes grupos sociales un obstáculo al modelo de desarrollo económico que se venía desarrollando en Colombia. Sin embargo, pues concluimos también que esta situación no es ajena al contexto del país, ni mucho menos a las condiciones históricas a las cuales se enfrentan los líderes ambientales, ya que en Colombia es uno de los países en donde más asesinatos hay por la defensa del medio ambiente y del territorio en general. Acá en este punto también habría que individualizar cada municipio. En los municipios de Cajamarca y Pueblo Rico, pues las situaciones fueron un poco más complejas, mientras que en Córdoba, según lo que nos anunciaron a través de las entrevistas,
la discusión fue algo más pasiva y no hubo como tal inconvenientes a la hora de la proyección de las consultas popular y a la hora como tal de su planificación y participación. Cosajuca, por ejemplo, mencionaba que ellos eran tildados de izquierdosos, de pertenecer a la guerrilla, gente que no quería el territorio porque no quería inversión extranjera, que eso a su vez generaba desempleo. Incluso se llegó al punto de que las personas vieran con no muy buenos ojos la participación activa de las mujeres. Ellas se sentían también estigmatizadas porque pensaban que una mujer no debería estar participando de manera tan activa en estos procesos sociales. En Cajamarca también, Cosajuca, que fue el colectivo que apoyó todo el tema de las consultas populares, muchos de sus miembros recibieron amenazas de las Águilas Negras, quienes a través de panfletos trataron de intimidarlos para que no siguieran con todo este tema de la estructuración de la consulta popular. Para el tema de Pueblo Rico, COCOSOP era o es el comité que está por la defensa del territorio, es el grupo social que se encargó de la difusión de todo el tema de las consultas populares, de lo que estaba pasando dentro del territorio. Ellos mencionaban que las entidades estatales y también entidades no estatales no veían en lo que ellos estaban haciendo una oportunidad para materializar los postulados del Estado Social de Derecho, específicamente en lo que respecta a la participación, sino más bien los veían como un enemigo, los tildaban también de opositores que estaban en contra del desarrollo, lo que en últimas iba a afectar el desempleo e iba a causar desinterés de las inversiones económicas internacionales. Como les mencionaba, pues en Córdoba existió mayor unanimidad en relación con la convocatoria a la consulta popular y en esa medida no hubo conflictos como tal gravosos que llegaran a pensar que hubo estigmatización marcada frente a las personas que estuvieron liderando todo el tema de las consultas populares. Bien, la tercera barrera que también identificamos fue la correspondiente a los límites financieros. Aquí hay que decir entonces que, bueno, como ya lo anunciamos en el caso de Córdoba, esto es evidente porque efectivamente no se destinaron los recursos y no se cumplió entonces con el deber o la carga del Estado de asegurar que estuvieran la posibilidad de realizar los comicios. Esto, digamos, también contrasta con una revisión que nosotros hicimos en prensa, donde también identificamos que efectivamente se presentó esta barrera. El Espectador, por ejemplo, en 2018 publicó una nota llamada Freno Financiero de las Consultas Populares, donde daba cuenta que el Ministerio de Hacienda le había respondido un derecho de petición a la Asociación Colombiana de Minería, en la que específicamente decía, abro comillas, si el decreto de convocatoria para un comicio proviene de una entidad territorial, será responsabilidad de los alcaldes la consecución de los recursos para garantizar la jornada electoral. Frente a este asunto, entonces, nosotros consideramos que no solamente hay una vulneración del derecho a la participación, sino también una vulneración del derecho a la igualdad, porque no se explica cómo en algunos municipios hubo el dinero y no hubo ningún inconveniente para realizar las votaciones y respecto de otros municipios no había la plata. Bueno, también se presentaron en el municipio de Cajamarca diferentes límites que generaron tensiones con las personas o los ciudadanos que habitaban esta localidad, porque porque digamos en las votaciones regulares normalmente allí se disponen de 35 mesas de votación. Para estas elecciones de la consulta popular solamente se dispusieron 18, lo que implicaba que más o menos por mesa de votación estuvieron habilitadas 980 personas. Además de esto, normalmente la jornada electoral que allí se realiza es de 11 horas de duración y para la consulta popular solamente se dispuso de 9 horas, lo que básicamente pues genera una afectación también a la posibilidad de ejercer pues el derecho. Y por último también en las entrevistas pudimos identificar, y así pues no lo manifestaron, que ese mismo día de la votación por parte de la alcaldía y por parte de otros sectores se había programado un viaje a la Basílica de Buga, pues a otros municipios, en el que se pretendían trasladar alrededor de 1.800 personas, lo que básicamente pues también podía afectar el resultado de la votación. En su momento esto fue pues denunciado ante Procuraduría y se pudo, digamos, como detener estas iniciativas. Mauro, estás en mute otra A la vez. disparidad de los fallos constitucionales, pues tendríamos que decir que este fue uno de los obstáculos más complejos a los que se enfrentó el mecanismo de participación ciudadana, teniendo en cuenta que es una condición sine qua non, pues que los tribunales sean quienes en últimas definan
si el mecanismo es procedente y a su vez si la pregunta también es procedente. Frente a esta situación, pues las discusiones se suscitaron en relación al ordenamiento y planeación territorial respecto de la actividad minera. Y la consecuencia de ello fue una serie de fallos judiciales que fueron contradictorios, incluso en los mismos tribunales y más en las altas cortes. La Corte Constitucional, por ejemplo, ya lo habíamos mencionado anteriormente, se había decantado por una lectura más expansiva de la participación y la autonomía territorial hasta su cambio de posición a través de la sentencia SU 095 del 2018, la que coincidió además con el cambio de magistrados para la fecha. El Consejo de Estado pues también tenía disparidad en sus criterios, unas salas aprobaban las consultas populares, pero otras salas, por el contrario, seguían en la posición de que esto desbordaba las competencias de las autoridades locales. Estos fallos, pues, en últimas, contradictorios y la decisión de la Corte Constitucional en esa sentencia de unificación cerró el debate y con ello determinó no procedentes las consultas populares para excluir la minería del territorio. Esta situación, pues, implica dos situaciones que son las siguientes. La primera, pues se vulnera el derecho a la igualdad de los ciudadanos con el agravante de que no hay una posibilidad real para controvertir las decisiones en sede judicial, por cuanto el mecanismo está fijado dentro de su procedimiento, que solamente va a tener una instancia. En ese sentido, pues no hay una posibilidad real de controversia en contra de las decisiones y el procedimiento que se toma en cuanto a las consultas populares. Y la segunda dificultad, pues, tiene que ver con que en sede judicial, pues se imponen para el cambio de precedente una serie de reglamentaciones, una serie de pasos que hay que dar, que en efecto, pues nosotros consideramos que no se materializaron, lo cual pone en riesgo no solamente las expectativas legítimas de aquellos ciudadanos que promovieron el mecanismo cuando el ordenamiento jurídico así lo permitía, y que luego se ven sorprendidos por un cambio abrupto en el precedente constitucional. Pasamos de una corte que venía reconociendo de forma sistemática a la consulta popular como el mecanismo idóneo para excluir la minería, a un cierre tajante de la corte que menciona que este no es el mecanismo para tomar este tipo de decisiones, por lo que ya se ha comentado. Bajo estas circunstancias, pues digamos que la situación es compleja porque todavía hay una especie de limbo entre las comunidades en general, quienes votaron, quienes lograron llevar a cabo pues, sus consultas populares, porque no saben qué va a pasar con estas decisiones que se tomaron. Y frente a las demás, pues tampoco queda claridad de qué van a hacer ellos o cuál va a ser el papel que van a tener dentro de las decisiones que puedan tomarse o no dentro del territorio con relación a los proyectos mineros que piensan adelantarse. Finalmente, pues ya las conclusiones de nuestro trabajo de investigación. La primera conclusión a la que nosotros llegamos es que la concesión de contratos para el desarrollo de actividades mineras en los territorios ha generado una serie de controversias y discusiones en sede judicial entre los diferentes entes territoriales, quienes en su intento por definir quiénes eran los que tenían la competencia en relación con la planificación del territorio y específicamente con excluir los proyectos de exploración minera e hidrocarburos dentro de las localidades. En este sentido, pues entendemos que tanto las localidades como los ciudadanos promovieron y dieron lugar a estas consultas populares que estaban contempladas legalmente y que estaban vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano. Esta situación pues es problemática en la medida en que ahora se desconoce lo que se venía reconociendo de manera sistemática y ahora los alcaldes y la población en general que vive dentro de los municipios pues no tienen la posibilidad de decidir acerca de lo que se quiere hacer dentro de su territorio o no. Situación que en últimas pues también es compleja en la medida en que la mayoría de los municipios, o por lo menos los que nosotros investigamos, no tienen una vocación minera como tal, tiene vocación agrícola, lo que implicaría entonces que con la entrada en vigencia de esos proyectos mineros, lo que haría es cambiar no solo su vocación económica, sino también sus costumbres culturales. Otra de las conclusiones a las que llegamos tiene que ver con la información que logramos recolectar en las entrevistas, porque pudimos constatar en ellas que no solamente los ciudadanos, sino también las autoridades locales no tuvieron la oportunidad de pronunciarse de manera previa a la concesión de los títulos mineros otorgados en su territorio, viéndose de esta forma sorprendidos cuando se enteraban de que en efecto ya habían zonas concesionadas o habían zonas que estaban pendientes de aprobación de licencias para la explotación minera.
En ese sentido, pues se desconoce lo ya advertido por la Corte Constitucional, la cual ha determinado que el contenido de la participación ambiental no se agota simplemente con la socialización de los proyectos en el territorio. Hay que tener en cuenta además que esto implica, si se quiere pues, transformar el territorio a través de actividades mineras, como va a tener un cambio en las situaciones ambientales, eso implica el acceso de las personas a la información de manera pública, a participar de forma deliberativa y a utilizar los mecanismos que la ley ha dispuesto para la defensa de su territorio. En últimas, pues el ejercicio de este mecanismo existieron una serie de prácticas que consideramos que se desplegaron desde lo institucional, que reflejan claramente la vulneración de las garantías democráticas que el Estado tiene la obligación de proteger. Bueno, también para referirme pues como a otras conclusiones que encontramos, hay un asunto que nos parece muy preocupante y es que en la sentencia SU 095-2018, si bien la Corte reconoce que las consultas populares no son el mecanismo para que los ciudadanos se pronuncien sobre los proyectos extractivos, en esta misma sentencia la Corte también reconoce que hay un déficit democrático en los mecanismos existentes y dice entonces tres asuntos. Uno, que en los procedimientos que ahora existen solamente hay una mera socialización de los proyectos. Dos, que los resultados de esos procesos de socialización o de participación no generan una vinculatoriedad respecto de las decisiones de las autoridades ambientales. Y tres, que básicamente esos espacios no logran tener acuerdos vinculantes que permitan llegar a compromisos con las zonas de operación en las que se piensan estos proyectos. Entonces, siendo así, pues como ya decía Mauro, creemos que entonces el asunto todavía está por resolver, a la fecha todavía no existe un mecanismo que se considere válido y de interlocución con el Estado, pues del Estado para con los ciudadanos, y en esa medida entonces también queda la pregunta de qué va a pasar con esas 10 consultas en las que participaron 13.297 ciudadanos y que nos parece muy peligroso que esas voces y esas voces y esas decisiones sean desconocidas. Quedan entonces así las preguntas de si verdaderamente se están salvaguardando los derechos políticos de los ciudadanos o si su efectividad está en entredicho y si la Corte o al menos estas últimas decisiones se acompasan con lo establecido en la Carta Política respecto de la democracia participativa. Hasta aquí entonces la presentación y pues queríamos también, antes de pasar al espacio de preguntas, aprovechar para dar el agradecimiento a la profe Diana Carolina, también a los compañeros del semillero que aquí están y a todas las personas que hicieron parte como de este proceso. A ustedes muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes dos por esa exposición clara y precisa. Le damos entonces la palabra a la profesora Diana Carolina Sánchez, que fue la persona o la profesora que los acompañó en este proceso. Buenos días, profesora. Bueno, muy buenos días a todos. Yo quiero darles una felicitación a Andrea y a Mauricio. Yo quedo muy contenta pues, y muy satisfecha como con los resultados de esta investigación, incluso escuchándolos pues y también leyendo como los resultados pues como que quedaron también ya condensados pues como en el artículo que ustedes elaboraron. Yo incluso pienso que quizás los objetivos que fueron planteados en la investigación, pues entiendo que en ese momento era por delimitar, pues o lo pensamos así como por delimitar, pero que fueron muy modestos con respecto a los resultados que finalmente el proyecto arrojó, porque en los objetivos se planteaba pues como unos alcances para la investigación desde un punto meramente descriptivo, y yo siento que con el proceso que ustedes desarrollaron, pues la investigación trascendió lo meramente descriptivo hacia lo analítico, pues lo interpretativo, también la presentación pues como de aportes, porque el solo hecho de documentar esos procesos, que además esto es un proceso que se ha venido dando a la par, incluso muchas de las prórrogas que ustedes hicieron estuvieron motivadas porque se estaba elaborando el incidente de nulidad de la sentencia SU, en donde además yo quiero pues también hacer un reconocimiento porque Andrea y Mauricio participaron activamente desde el semillero en la elaboración del incidente de nulidad que se presentó pues a la Corte frente a esa sentencia. Entonces, casi que eso trasciende pues como lo meramente descriptivo hacia lo analítico, lo interpretativo, y que también
formula un aporte como para esos procesos también que se vienen gestando, pues y para la memoria de esos procesos, de tener pues como todas esas, presentar y exhibir y hacer públicas también como esas barreras que desde el Estado se están presentando a las consultas populares. Entonces yo creo que eso constituye también un aporte muy, muy importante también en un contexto en el que sigue prevaleciendo, pues en donde se mantienen todavía muchas de esas barreras, como las que ustedes mencionaban relativas a la estigmatización, en donde se sigue utilizando el derecho sancionatorio, pues no solamente el disciplinario, sino también el penal, porque sabemos que en otros procesos, en otros territorios, como ha sucedido, por ejemplo, en el suroeste, en Jericó, también se ha acudido pues también a denuncias penales frente a los concejales y frente a las personas que han estado apoyando las consultas. Entonces yo creo que eso constituye también un insumo muy importante que puede ser replicable para el análisis de otros procesos y de otros movimientos que se han dado en otras partes del territorio, e incluso pues como para lo que se viene frente a este proceso, cuando ya al interior del Estado se han venido cerrando pues y cercenando como todos los mecanismos jurídicos para lo que se viene también a nivel internacional, porque frente a este asunto también ya hay denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque finalmente al desatender los resultados de las consultas populares se está desconociendo el derecho al voto, el derecho a la participación, que también está consagrado en tratados internacionales de derechos humanos, ¿sí? Y frente a los cuales el Estado colombiano también pues hace parte, y tratados que hacen parte también del bloque de constitucionalidad. Entonces yo quiero pues como celebrar con ustedes como la finalización de este proyecto, pero también yo creo que ese proyecto que ustedes presentan es también un punto de partida, quizás para ustedes termine el cierre del proyecto, pero es un punto de partida para continuar pues como con los análisis y con las acciones, porque también ustedes también han sido un ejemplo de que desde la investigación que se hace en la facultad de los semilleros también se puede hacer investigación, acción participativa, porque en paralelo, mientras ustedes estaban participando en el proyecto, también estaban participando como de los mecanismos de defensa de las consultas populares, presentando pues el incidente de nulidad, presentando las coadyuvancias pues y los escritos para apoyar también muchos de los procesos de consultas populares que se han llevado a cabo en el país. Entonces yo los felicito y muchas gracias por ese aporte pues que nos dejan frente al tema. Bueno, muchas gracias, profesora Diana Carolina. Está también con nosotros el profesor Tulio Lee Chinchilla, que fue el profesor que evaluó el trabajo, el artículo de investigación, el producto de la investigación. El profesor Tulio tiene la palabra por si quiere agregar algo más. Sí, profesora Lina, compañeros profesores y estudiantes, muchas gracias. Yo no tengo sino palabras de felicitación y de aliento a estos investigadores, a estos estudiantes aventajados que tuvieron esa audacia de proponerse esta investigación y llevarla a cabo. Mi felicitación también incluye una anotación. Realmente yo evalué, como dice nuestra jefe Lina, yo evalué el informe, un artículo informe, pero escuchándolos hoy veo que ustedes fueron incluso más allá, que el informe incluso se queda un poquito corto respecto a todos los avatares que tuvieron que superar y todos los aspectos y asuntos un poco más concretos y puntuales que tuvieron que enfrentarse. Bueno, de tal manera que incluso la actividad de ustedes desborda y tal vez con creces la misma, el mismo resumen, la síntesis que hacen en el escrito que yo evalué y que obviamente al cual le di la aprobación. Bueno, me gusta mucho esta investigación
porque nos pone a nosotros los juristas en el terreno de de la investigación sociojurídica, de estudiar ya procesos sociales y, y mirar el marco normativo, cómo soporta esos procesos sociales y cómo crujen esas estructuras normativas cuando se llevan a la práctica en procesos sociales. Y cuando ustedes nos muestran eso, entonces eso es una cosa maravillosa, porque además ustedes hacen un ejercicio doble, el puramente normativo y también el ejercicio ya de investigación fáctica y de campo yéndose incluso yéndose a vivir o a estar algunos días en esos lugares, para nosotros totalmente pues, lejanos, apartados. Bueno, de modo que mi felicitación y mi aliento para que sigan y que son un ejemplo de cómo deberíamos también estimular a los otros estudiantes pues nosotros, aunque somos juristas, también podemos hacer investigación ya más sociojurídica. Entonces, eso es todo. Sí, Tulio, claro que sí. A mí este tipo de trabajos, pues la idea es alentarlos cada día más en los semilleros y afortunadamente cada día más se presentan este tipo de investigaciones, pues no este tipo de investigaciones, pero sí investigaciones en donde los investigadores principales son estudiantes de derecho. Están también presentes la profesora Ana María Londoño, el profesor Carlos Fernando Echeverry. No sé si ellos quieren agregar algo más o alguna de los estudiantes invitados presentes tienen la palabra. Bueno, de todas maneras, parece que no tienen más. Bueno, Carlos sí tiene una anotación. ¿Qué hay, Carlos? Estás muy barbado. Carlos, el nuevo look de la pandemia. Adelante, Carlos. No se oye, no se escucha, Carlos. Carlos, ahí sí. No, No, va a escribir, listo. Escribe mientras tanto y yo lo leo. Listo. Yo quería es anotar lo siguiente, pues la verdad, yo no soy la experta en estos temas, pero me llama mucho la atención. La semana pasada hicimos la divulgación de un trabajo de un estudiante de ciencia política, en donde estaba presentando su investigación sobre la la defensa del territorio rural en el corregimiento de San Cristóbal, de aquí de Medellín. Y una de las cosas que se resaltaban en esa investigación, que como les digo es un estudiante de ciencia política, es precisamente una barrera institucional presente en los POP para que los campesinos puedan hacer su trabajo de defensa o sus anhelos de defensa del territorio rural. Es decir, las barreras institucionales están presentes desafortunadamente en nuestro país en muchos escenarios en donde la ciudadanía quiere participar, como ustedes lo resaltan en esta investigación, quieren participar y quieren hacer que se oiga su voz. Esa es una evidencia cada vez más latente, no solamente en los trabajos de derecho, sino también en los programas, en los trabajos de ciencia política. Me gusta mucho esa coincidencia y es que no vamos por partes diferentes en la facultad en los pregrados, sino por el contrario estamos constatando prácticamente lo mismo. El Estado está poniendo barreras precisamente para que el ciudadano no pueda participar ni pueda hacer esa democracia participativa que complementa la de representación, como lo dijo ahora Andrea tan elocuentemente. Bueno, el profesor Carlos Echeverri dice: felicitaciones, Andrea, Mauricio, profesora Diana Carolina. La seriedad, importancia y compromiso que supone esta investigación y la forma tan rigurosa y clara como se presenta esta excelente socialización ratifica las palabras de la profesora Lina sobre la importancia de estos espacios académicos. Fue muy grato escucharlas y aprendimos con ustedes.
La profesora Ana María también escribe que solo quiere felicitar a Andrea y a Mauricio por la rigurosidad teórica y metodológica y al semillero por la excelente formación académica. Adriana también estaba por estos lados y yo no la había visto. Muchas felicitaciones, Andrea y Mauricio. Pues yo también entonces me uno a esas felicitaciones. Ya dimos por concluido este Mauricio, tan esperado momento de divulgar. No sé si tienen algo más que agregar, Andrea, Mauricio, profe. No, pues a todos los que hoy nos acompañaron y obviamente pues también aquí los que no están presentes, los amigos del semillero y también pues las personas que estuvieron con nosotros en la investigación, a ellos también les debemos como nuestro más sincero agradecimiento. Gracias, profes, por el proceso de aprendizaje. Esto es también para nosotros un aprender haciendo. Fue muy bonito pues ahí como pues como corregir, devolverse, volver y pensar y como esa siempre disposición de escuchar y de aprender con nosotros, creo que es lo que hace bonito la formación. A ustedes muchas gracias y bueno, seguimos también en este camino de aprendizaje. Bueno, yo también quisiera agregar algo, profe. Sí, claro. Realmente yo me siento muy contento de terminar mi presencia en la facultad, pues, mi formación formativa en el pregrado de esta manera. Escucharlos a ustedes, pues los elogios y el ánimo para que nosotros sigamos investigando, realmente eso motiva mucho y nos hace pensar que lo que hicimos lo hicimos muy bien. Agradecerles al Centro de Investigación, a la profe Lina por la paciencia, a Lilian que también nos acompañó un montón. Y yo sé pues que en esta socialización no está, pero ella también hizo parte importante de este caminar. La profesora Diana por la paciencia, los demás profesores del semillero también por el acompañamiento. Recuerdo que cuando empezamos en esta actividad investigativa, la profe Ana siempre estuvo muy dispuesta, la profe Adriana también estuvo como atenta a las inquietudes que nosotros íbamos presentando, incluso la profesora Clara también participó de manera activa en este proceso investigativo. Agradecerles a las personas que nos acompañaron el día de hoy, al profe Tulio, por supuesto, por los elogios que hizo cuando devolvió el concepto al centro. Realmente nos gustó mucho y nos sentimos muy contentos por la posición que él asume en ese escrito. Y también agradecerle a mi compañera de viaje en este camino investigativo, Andrea, por la paciencia, también por estar siempre ahí, por apoyarme y por ser tan seria y rigurosa en esta labor. Muchas gracias. Bueno, finalmente, Kenier, uno de nuestros profesores y egresados, felicitaciones a Mauricio y a Andrea. Realizaron un excelente trabajo. Esperamos que puedan dar lugar a algún artículo o texto que amplíe el espectro de destinatarios de este proceso. Gracias. Y Melissa repite lo que siempre decimos ella y yo. Felicitaciones para ambos. Como decimos la profe Lina y yo, siempre aprendemos muchos en estos espacios. Realmente yo soy la más favorecida y Melissa, porque realmente escuchamos unos trabajos muy buenos y aprendemos mucho. Muchas gracias a todos ustedes. Que estén muy bien. Hasta luego.